Mucha gente piensa que hay que crujir todo, que hay que manipular todo y que con eso pues es maravilloso y estupendo. No, eso no es así. Hoy vamos a comentar un tema que preocupa a muchas personas. Hay gente que pasa de la adicción directamente al miedo, ¿no? En cuanto a este tema. Y no es otro que el de crujir la espalda o crujir los huesos. Vamos a comentar qué es, para qué se hace, qué riesgos puede tener y qué se consigue con ello. ¿A qué nos referimos cuando crujimos algún tipo de articulación? Bueno, pues lo primero, solo se puede manipular evidentemente la unión que haya entre dos huesos, es decir, no tiene sentido manipular un hueso en sí solo, no se puede crujir dentro de él mismo, sino en la conexión que tiene con otro. Esa es la manipulación clásica, ¿no? Muchas de las manipulaciones que se hacen es a nivel del raquis, es decir, a nivel de la columna vertebral, pues porque al final el centro de todo, junto con el sistema nervioso central, pues van a ser los directores de orquesta de todas las acciones que hay sobre nuestro cuerpo. Ya sabéis que a lo largo de la columna vertebral pues discurre la médula espinal y de ahí salen las diferentes raíces nerviosas que van a inervar pues evidentemente todo nuestro cuerpo, ¿vale? Desde vísceras, músculos, la propia articulación, evidentemente, los vasos sanguíneos, linfáticos, etcétera. ¿Qué es realmente para qué se hace o por qué se pretende? Bueno, se asocia mucho también el tema de las manipulaciones a la osteopatía. Tenemos que aclarar un par de cosas. Lo primero, las manipulaciones generalmente se estudian y se realizan dentro de la osteopatía, dentro de la parte de osteopatía estructural, que es la primera y digamos que es la parte más básica. Pero cuando hablamos de osteopatía en general, siempre salvando que va a haber gente a favor y en contra, yo tengo que aclarar dos cosas. La primera, para mí, la osteopatía es una forma de tratamiento holístico. ¿Qué significa eso? Es una forma de tratamiento global en el que ve al paciente de arriba a abajo, en el que lo tumba, en el que lo pones de pie, en el que le pides determinados ejercicios y desde ahí puedes ver cómo su cuerpo ha ido compensando o ha ido a lo mejor desequilibrándose pues, por una lesión o por un estado emocional o por cualquier otra causa. De modo que lo que pretendemos es reequilibrar ese cuerpo que está en disfunción generalmente porque no está adaptado, es decir, porque no está en un funcionamiento óptimo, sino que está dando sintomatología. Siempre digo lo mismo, si hay una persona que esté como muy mal posicionada o que tiene una pisada horrible o tal y cual, pero esa persona no tiene repercusión, no se queja, no le molesta, es muy probable que ni siquiera vaya a llegar a mis manos. Evidentemente no es lo que suele ocurrir, pero bueno, yo lo dejo ahí porque siempre cabe esa posibilidad. Volviendo al tema de las manipulaciones, mucha gente piensa que hay que crujir todo, que hay que manipular todo y que con eso pues es maravilloso y estupendo. No, eso no es así. Cuando tengo que apuntillar una cosa, realmente en España la osteopatía dentro de la legalidad y está recogido así en las bases legales, las manipulaciones osteopáticas son una competencia del fisioterapeuta. Cualquier persona que no lo sea estaría metiéndose en un berenjenal y estaría metiéndose en un marco ilegal. Por mucho que veamos escuelas de osteopatía, naturistas, tal cual, la base legal de la osteopatía en España y recogida así en las competencias del fisioterapeuta está dentro del marco de la salud, aunque incluso dentro de este marco haya gente que opte por no estar de acuerdo. Pero poco a poco la osteopatía, como toda la ciencia de la salud, pues van reuniendo bases científicas para poder interpretar de una manera rigurosa y científica el trabajo que se hace. Más allá de eso, deciros evidentemente que las manipulaciones vertebrales o de cualquier otra articulación, si se hace con un buen estudio, es decir, con un buen estudio postural, con los test adecuados para evitar riesgos, de lo que luego hablaremos también, no tiene por qué ser más de 3-4 manipulaciones en una sesión. No tiene sentido coger a la persona desde abajo y empezar a chascar todas las articulaciones porque posiblemente no lo necesite. De hecho, una situación muy habitual suele ser cuando la persona se tumba, a lo mejor de un lado, le hace una manipulación y te dice, bueno, ahora del otro. Bueno, pues depende del sitio, habrá que hacer una técnica bilateral o no. Por eso es importante que la persona que vaya a manipular sepa de lo que está hablando. Por último, para que entendáis también un poquito el marco de qué es esta manipulación, deciros que no es exclusivo de la osteopatía. Una manipulación vertebral o de cualquier otra articulación se puede dar haciendo un estiramiento, se puede dar haciendo una técnica de movilización de cinesiterapia, es decir, de movilidad básica de fisioterapia,
se puede dar haciendo una técnica de inducción miofascial, se puede dar de mil formas. Entonces no categoricemos tampoco todas las manipulaciones dentro de la osteopatía, porque el hecho de que se manipule una articulación puede surgir de cualquier técnica, pues generalmente de terapia manual. ¿Qué sucede cuando realizamos una manipulación? A ver, hay que entender que esto también lleva mucho a confusión, que la gente piensa que los huesos están salidos de su sitio y entonces lo coloca y lo recoloca. A ver, eso no es así. Biomecánicamente, es decir, a nivel de la mecánica corporal normal que tiene esa articulación, puede haber una pequeña disfunción, es decir, no está dejando a lo mejor lugar a un movimiento y puede que esté limitado. Entonces es cierto que el dar como ese espacio entre comillas o el poder conseguir de una manera, siempre se dice, ¿no?, una velocidad alta y una amplitud corta, serían como las claves para una manipulación. Lo que consiguen muchas veces es que esa articulación devuelva el equilibrio mecánico, digamos, de movimiento que necesita. ¿Se puede conseguir solo así? No, evidentemente tú puedes hacer simplemente un gesto de forma repetitiva y lograr, como habrá pasado a muchos en muchas lesiones, y lograr que el movimiento aumente. Incluso, como he dicho antes, de forma más indirecta, a través de una inducción miofascial, por ejemplo, y el cuerpo comienza a liberarse y consigues que ese movimiento aumente. ¿Se puede hacer también con técnicas de electroterapia? Sí, sobre todo a nivel de neuromodulación, por ejemplo. Tú lo que haces es modular la información nerviosa que llega a una determinada estructura y ese nervio al final pues como que reequilibra un poco la información que manda esa estructura y devuelve, entre otras cosas, el movimiento o la función que sea, ¿vale? Pues puede ser una función nutritiva a nivel del sistema sanguíneo, o puede ser una función hormonal, o puede ser una función de movilidad, la que sea. ¿Qué es lo que sucede sobre todo a nivel del sistema nervioso? Siempre hablo de que aquí el rey es el sistema nervioso central, de base cefálica y luego toda la columna vertebral. Lo que se intenta cortar cuando tú aplicas una técnica, no ya a nivel de una manipulación, sino cualquiera, lo que tú intentas es modular y romper el circuito vicioso que hay a nivel de la metámera, ¿vale? La metámera es como la representación de cada espacio del cuerpo a nivel medular. Entonces, esa metámera está viciada. ¿Por qué? Pues imagínate que es que cuando caminas vas siempre con el talón derecho contra el suelo y contra el suelo y contra el suelo. Esa irritación que está creándose en un nervio periférico, es decir, en un nervio que está alejado de la columna vertebral, se está transmitiendo obviamente hacia la parte posterior de esa médula y se va a canalizar hacia el cerebro, de forma que ese cerebro va a interpretar la información pues como adecuada o inadecuada. Cuando esa información es inadecuada y no corresponde con el patrón normal de información que tiene esa víscera o esa articulación, generalmente crea una sintomatología y crea un desequilibrio homeostático, es decir, lo que hace que el equilibrio celular no sea el adecuado, y eso pues te va a provocar sintomatología. Lo primero que vamos a pensar, dolor, pero si estamos pensando en un estómago, pues puede ser un reflujo. Si estamos pensando en un intestino, pues puede ser un estreñimiento. Si estamos pensando en un corazón, pues puede ser una taquicardia, puede ser una fibrilación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se pretende es regular, como siempre, y buscar el equilibrio, que al final es la base de la salud. Un equilibrio generalmente biopsicosocial, ¿no? Pues evidentemente a nivel estructural, a nivel emocional y a nivel de relación. Pues eso es lo que pretendemos con ese reequilibrio corporal, en este caso a través de las manipulaciones, pero no es lo único que hacemos. ¿Qué riesgos tiene manipular o crujirse de forma repetitiva? Bueno, pues hace poco leí que había un investigador que durante 20 años se había estado chascando los dedos de una mano y no de la otra. Después de 20 años y por supuesto con pruebas radiológicas de por medio, había demostrado que no había diferencia, ¿no? Porque muchas veces también es una cosa que tiene bastante polémica, como que no es bueno chascarse, si es bueno tal. A ver, yo digo que muchas veces, y es un consejo que no es que me guste dar muchos consejos, pero en este caso sí que lo digo, realmente lo que no es necesario. La gente me dice, es que se me queda el cuello pillado, que no sé qué. Vale, si estamos hablando de un momento concreto en el que notas que está un poco bloqueado y simplemente al mover algo chasca, no pasa absolutamente nada. El problema viene cuando la persona lo hace de forma repetitiva, incluso buscándolo. Es que cada 10 minutos se me queda el cuello. No, eso ya está aquí. Esa información ya la estás dando tú a tu cuerpo y evidentemente tu sistema nervioso va buscando el placer
placer o el reconfortarse. Pero te puedo asegurar que si durante unas cuantas horas o unos cuantos días dejas de realizar una manipulación determinada, tu cuerpo no te la va a pedir. Por tanto, en ese sentido, los riesgos no existirían. Cuando hablamos a nivel terapéutico, es decir, cuando yo soy la persona que va buscando una manipulación concreta, voy a haber preguntado antes muchísimas cosas, habré hecho una anamnesis, es decir, una historia clínica del paciente, sabré la medicación que toma, la edad que tiene, la actividad física que hace, las intervenciones quirúrgicas previas, las enfermedades de base, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto el componente emocional. Yo sabré, o la persona sabrá que yo soy ese tipo de terapeuta y habrá que llegar a un consenso en cuanto a las cosas que se pueden hacer y las que no. Por ejemplo, hay gente que tiene una fobia tremenda a la aguja. Si yo hago punción seca, pues esa persona me va a decir seguramente: a mí no me pinches porque no puedo con ello. Y si no se puede, esa es la primera contraindicación. Por ese motivo, cuando una persona tiene mucho miedo a la manipulación, pues evidentemente se utilizan otro tipo de técnicas. ¿Qué riesgos puedo encontrarme yo que pueden hacer que no lleve a cabo una manipulación? Pues uno de los más notorios es el estado de densidad ósea que tenga el hueso. Es decir, si la persona tiene un nivel de osteopenia o de osteoporosis alto, un impacto fuerte podría, aunque sería difícil, pero podría incluso realizar pues una pequeña fisura o una fractura. Por tanto, en ese tipo de casos realiza otro tipo de técnicas menos invasivas, digamos, o menos explosivas, y con ello evitas el riesgo. No obstante, el riesgo generalmente de fractura en una enfermedad como la osteoporosis es el síntoma principal, es decir, de forma espontánea es cuando se rompe. No te caes y se rompe la cadera, sino se fractura la cadera y evidentemente has perdido una superficie de apoyo y por eso te caes. Entonces eso sucede de forma espontánea. ¿Qué más riesgos podría haber? Pues si hay algún tipo de malformación a nivel de la primera costilla o a nivel de la arteria vertebral que discurre a través de la columna cervical, pues podría haber algún tipo de problema de desequilibrio vascular. Pero generalmente, ya os digo, en la anamnesis y luego con determinados test hace que sea seguro. También es verdad que los parámetros en los que mueven la articulación, aunque hayamos visto muchas películas, hayamos visto muchos vídeos en los que se rompe el cuello, ya os digo que para romper, por ejemplo, un disco intervertebral necesitarías girar la cabeza casi 140 grados y creo que ninguno de nosotros o nosotras llega a una rotación tan grande. Si realmente las manos que están manipulando son expertas y saben dónde, cómo y cuándo hacerlo, no tiene por qué implicar ningún riesgo. De hecho, la mayoría de las veces la persona se siente aliviada y es una de las armas terapéuticas que tenemos pues para las distintas patologías. Dicho lo cual, ponte siempre en manos expertas que sepan evaluar bien tu problema. Mucho más allá de ir buscando una manipulación, busca mejorar tu salud, pero entiende que profesionales como yo, que tenemos unos estudios bastante amplios de osteopatía y tenemos esa titulación, pues podemos ejercer determinadas técnicas como esa, también dentro de otras ramas, que puede tu cuerpo agradecer y por supuesto mejorar, que es al final lo que se pretende. Sin más, espero haberte aclarado algunas de las cosas que tienen que ver con las manipulaciones. Espero verte en el siguiente vídeo. Te mando un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!